Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Goldinger. Comenzamos con los titulares. La crisis en Grecia sigue en marcha. El primer ministro Alexis Tsipras ha renunciado y el país celebraría nuevas elecciones previstas para el 20 de septiembre. El pacto firmado por Tsipras con los acreedores internacionales para resolver la deuda multimillonaria de Grecia fue rechazado por muchos de los seguidores de Syriza, que eligieron al joven griego por su postura inicial en contra de la austeridad. ¿Fueron traicionados por su líder? Mientras el Estado Islámico expande su territorio en Irak y Siria, aumentan los ataques terroristas realizados en su nombre a nivel mundial. El grupo yihadi ha declarado un nuevo califato, anunciando su guerra a muerte en contra del Occidente y todo lo que no se subordinan a sus estrictas reglas islámicas. Los gobiernos de Siria e Irak están bajo peligro con la presencia del Estado Islámico y las coaliciones internacionales no logran parar su violento avance. Un nuevo conflicto fronterizo amenaza la relación entre Colombia y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro cerró la frontera con su país vecino de manera indefinida, con la intención de frenar los ataques de paramilitares colombianos en contra de militares venezolanos. La frontera colombiana-venezolana también fue cerrada para evitar el contrabando de comida y otros productos de consumo que ilegalmente pasan a Colombia como parte del saboteo contra la economía de Venezuela. La victoria electoral de Syriza, la coalición de la izquierda radical en Grecia a principios de 2015, fue un gran aliento para un país que ha sufrido una grave crisis económica durante los últimos años. El líder de Syriza, quien se convirtió en el primer ministro, Alexis Tsipras, había prometido a sus seguidores no doblarse ante los acreedores internacionales, la llamada Troika, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Tsipras también había prometido que no iba a implementar medidas de austeridad en cuanto a cualquier acuerdo que se podría lograr con los acreedores internacionales. La deuda de Grecia era casi impagable, una deuda multimillonaria. Pero luego de meses de negociaciones, Tsipras pactó con la Troika y finalmente logró un acuerdo en lo cual se incluían medidas de austeridad. Eso a pesar de que el 5 de julio se realizó un referéndum nacional en el país, en donde la mayoría de los votantes rechazaron un paquete de medidas de austeridad. Luego hubo una crisis grave dentro del partido de Syriza, dentro de la coalición de la izquierda, y figuras claves del gabinete de Tsipras terminaron renunciando. Luego, después de una fuerte caída del moral del partido, Tsipras también anunció su renuncia el pasado 20 de agosto y se ha convocado elecciones previstas para el mes de septiembre. Esto será el final de la izquierda en el poder en Grecia. Veamos más en el siguiente reportaje. Grecia pasa la página dejando atrás las medidas de austeridad y el quinquenio de las humillaciones. El primer ministro izquierdista, Alexis Tsipras, prometió en su ascenso al poder al pueblo griego acabar con las graves medidas anticrisis. 7 meses después alcanzó un acuerdo con la Troika para el tercer rescate financiero, que incluye más recortes económicos y privatizaciones. Ahora anuncia su dimisión y la de su gabinete, a la vez que convoca elecciones anticipadas. El mandato popular que recibía el 25 de enero agotó sus límites. Ahora el pueblo debe pronunciarse. Ustedes con su voto decidirán si negociamos bien o no. La aprobación del nuevo rescate ha generado una gran división dentro de Syriza, el partido gobernante. Así, 25 diputados confirmaron su alejamiento de la coalición y formaron un nuevo grupo parlamentario, Unidad Popular, que se presentará en las próximas elecciones. En sus filas destaca el exministro de Energía, el mayor crítico contra las negociaciones de Tsipras con la banca europea, defensor de la salida de la zona euro y la vuelta al dracma griego como moneda nacional. Unidad Popular va a las elecciones con el no como su bandera. El no, que es un gran sí contra memorandos, contra austeridad, contra esclavitud nacional. Hay muchas versiones de las causas que forzaron a Alexis Tsipras a anunciar su salida. La más popular es la oposición generada por sus compañeros dentro de Syriza. Los comicios anticipados pueden otorgar a Tsipras un nuevo mandato, la posibilidad de expulsar a los rebeldes y formar su partido con aquellos que apoyan sus planes. El líder griego advierte que no tenía más opción que adoptar las condiciones de la Troika, pero hay opiniones que señalan que había otras alternativas.
Tsipras y Syriza tenían dos opciones. Una, romper las negociaciones, romper el vínculo con el euro y haber salido del euro y haber vuelto a una moneda propia. O la otra era, como finalmente se hizo, aceptar esas condiciones y admitir ese tercer rescate a Grecia. Una vez más, los griegos tendrán que votar. Según las encuestas, Tsipras todavía mantiene el apoyo popular, pese al giro hacia los ajustes, mientras la población se siente perpleja y considera que la dimisión del primer ministro heleno es prematura. No creo que nada cambie. Todos saben que quien toma las decisiones es Bruselas. Trataron pero no pudieron. Deberían admitirlo y continuar sus esfuerzos. No tendrían que abandonar ahora. La élite europea se muestra bastante tranquila ante los nuevos cambios políticos en Grecia, porque tienen el acuerdo pactado. Así la epopeya griega sigue atrayendo la atención de todo el mundo, aunque ya son menos los que creen que tenga un final feliz. Y ahora, para profundizar y analizar más sobre la situación en Grecia, vamos a Madrid, donde hablamos con José Luis Carretero Miramar. Él es miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. Gracias, José Luis, por estar con nosotros en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Muchas gracias a vosotros por llamarme. José Luis, en primer lugar, ¿cómo analizas las próximas elecciones en Grecia? ¿Esos serán el fin de Tsipras o será más bien su reivindicación? Hombre, realmente yo creo que ni una cosa ni la otra, salvo en un sentido muy especial. Es el final de la Alexis Tsipras, que representaba la lucha contra las exigencias de la Troika, que representaba esa imagen del Hércules griego resistiéndose a unas exigencias que eran antisociales y que iban a hundir las condiciones de vida del conjunto de su pueblo. Y es el inicio de un Alexis Tsipras muy diferente, un Alexis Tsipras que se convierte en una especie de funcionario de la Troika que va a sobrellevar los recortes, va a implementarlos y va a ponerlos en marcha. En ese sentido es el fin de una cierta esperanza, es el fin de el Alexis Tsipras que representaba la esperanza para el conjunto de los pueblos del sur de Europa. Y José Luis, ¿cómo ves la posibilidad de este nuevo partido de izquierda, la Unidad Popular, de lograr una victoria electoral en las próximas elecciones? ¿O crees que Syriza mantendrá su mayoría? Yo creo que en estos momentos es difícil, es complicado que Unidad Popular consiga una victoria electoral completa, aunque obtenga buenos resultados, porque al fin y al cabo va a tener muy poco tiempo para organizarse. Además, no queda claro de momento quiénes van a ser los líderes que van a llevar la cabeza de cartel y que por lo tanto se van a convertir en representativos para el conjunto de la población. Y además hay que tener en cuenta que al fin y al cabo la población tampoco ha estado preparada para la situación que se le ha venido encima, es decir, el efecto de desesperanza que pueda haber provocado en el conjunto del pueblo griego precisamente esa actuación última de Alexis Tsipras puede ser muy fuerte. Sin embargo, yo creo que obtendrá buenos resultados y obtendrá unos resultados que representarán la voluntad de resistencia del pueblo griego. Syriza mantendrá su mayoría con el apoyo de otros grupos probablemente, es decir, tendrá que rasgarse las vestiduras, tendrá que entrar en coalición o entrar en algún tipo de acuerdo de gobierno probablemente con el mismo bipartidismo que había pretendido derribar, es decir, con el paso con Nueva Democracia. Si lo que quiere es implementar los recortes, tendrá que entrar en ese tipo de acuerdos. Yo no creo que obtenga una mayoría absoluta clara como la obtuvo anteriormente, ni siquiera teniendo en cuenta el tema de los 50 diputados de más que conlleva precisamente quedar en primera posición. Y José Luis, ¿cómo se puede explicar la decisión política de Alexis Tsipras de traicionar el voto popular, que el 5 de julio pasado rechazó medidas de austeridad? Yo creo que básicamente lo que se ha encontrado Tsipras es una gran presión que se ha convertido en un auténtico chantaje. Hay que tener en cuenta esa presión que conllevaba, por ejemplo, el tema del juego que realizó el Banco Central Europeo con la liquidez de emergencia, ¿no?, que ponía a los bancos griegos en una situación absolutamente ante el abismo. Y sin embargo, lo cierto es que no se ha sabido responder a esa gran presión porque tampoco se estaba preparado para ello. Es decir, la posición de Tsipras, incluso desde el inicio, ha sido una posición en cierta manera angelista, que pretendía que por el simple hecho de tener razón los grandes poderes oligárquicos del norte de Europa se la iban a dar. Es decir, por el simple hecho de tener razón y de tener el apoyo del conjunto de los griegos. Yo creo que no ha sido esa una fuerza suficiente para hacer frente al chantaje y que por lo tanto se ha producido esa rendición, porque hay que llamarlo con todas las letras, ante las exigencias de la Troika y la apertura de una situación que es cada vez más complicada. Y una última pregunta, José Luis, ¿cuáles son los impactos que pueden tener
esta situación, esta crisis de la izquierda en Grecia en otros procesos electorales en Europa, como por ejemplo en España con Podemos? ¿Cuáles son las lecciones a aprender? Yo creo que el impacto va a ser grande, en el sentido de que lo que va a ver la población del resto de países del sur de Europa es que determinadas perspectivas no pueden sostenerse adecuadamente. Es decir, la perspectiva esencial de que los grandes poderes oligárquicos del norte de Europa van a razonar por el simple hecho de que los pueblos del sur de Europa demuestren cuál es su voluntad y que su voluntad implica el mantenimiento de sus condiciones de vida e implica, por lo tanto, también el aflojamiento de las cadenas de la deuda que se les han puesto sobre el cuello, pues esto va a ser muy difícil de sostener en ese sentido ingenuo que decía antes. Yo creo que las lecciones que hay que aprender son básicamente esas, es decir, que solo desde la base de una movilización sostenida de los pueblos se puede mantener la presión, se puede mantener el pulso a la enorme presión que pueden hacer los poderes financieros a un país determinado o a un conjunto de países que pretendan salirse de esa estrategia esencial de los grandes poderes oligárquicos de apretar el dogal de la deuda. Solo desde una movilización sostenida y de una autoorganización popular de conjunto sostenida, lo cual implica una conciencia clara en el conjunto de la población de cuáles son los pasos y sobre todo de cuáles son los sacrificios que tienen que llevar a cabo para enfrentar ese tipo de dogal. Es decir, el hecho de decir que se puede mantener una Europa como la conocemos dentro de los esquemas que los conocemos y cambiar las cosas al mismo tiempo, pues es radicalmente falso. Al fin y al cabo, algo hay que hacer y ese algo que hay que hacer implica necesariamente sacrificios, como los puede implicar una salida social del euro en un momento determinado. Bueno, estaremos pendientes a ver qué sucede próximamente en las elecciones en Grecia. Agradecemos mucho el análisis y la participación de José Luis Carretero Miramar con nosotros en Detrás de la Noticia. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y la situación en Grecia ilustra algo muy importante y muy lamentable. Cuando un país se endeuda con las instituciones financieras occidentales, pierde su soberanía. Ojalá que Grecia logre recuperar la suya. Cada semana hay nuevos titulares de terror. Un asesino solitario abre fuego en un tren en camino a París. Destruyen templos y artefactos antiguos de patrimonio cultural en Siria. Someten mujeres a la esclavitud y realizan brutales ejecuciones en público, entre otras atrocidades. Detrás de todo esto está el llamado Estado Islámico, un movimiento que tiene como objetivo la implementación de un califato a nivel mundial para destruir el mundo occidental y todos los que no se subordinan a su mandato. Y justamente el pasado 29 de junio fue declarado su califato bajo la autoridad de Abu Bakr al-Baghdadi. Ellos han ganado terreno físico en Irak y en Siria, ya declarando la guerra en esa zona y luchando en contra de las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad. Miles de seguidores de este califato han venido llegando desde el mundo occidental, de países como Bélgica, Holanda, Alemania, España, Australia y también desde Estados Unidos. Y eso ha causado un gran dilema en la comunidad internacional, justamente cómo combatir y neutralizar la amenaza que representa el Estado Islámico. ¿Qué hay detrás de este movimiento llamado el Estado Islámico? Veamos más a continuación. Estados Unidos lleva más de un año liderando los esfuerzos internacionales para neutralizar al Estado Islámico en Siria e Irak. En el marco de la llamada Operación Determinación Inherente, la coalición asestó más de 5.000 ataques aéreos con unos 10 bombardeos diarios de media. Los gastos de la ofensiva alcanzan miles de millones de dólares. El presidente Obama muestra su optimismo. El Estado Islámico puede y será eliminado. Estamos reforzando nuestra lucha contra sus bases en Siria. Seguiremos atacando las instalaciones de gas y petróleo en los que se basan muchas de sus operaciones. Pero las atrocidades del grupo yihadista no han parado y adquieren un carácter cada vez más cruel y mortífero. Además, el Estado Islámico ha inspirado a movimientos similares en otros países, lo que amplía su avance en términos prácticos. La cantidad de combatientes que tenían hace un año era la misma que la que tienen ahora. Pero es que además esas cifras empeoran si atenemos a lo que dicen, por ejemplo, los combatientes kurdos u otras fuentes que llegan a afirmar que el Estado Islámico está compuesto por 200.000 combatientes. Este año ha sido notorio las adhesiones internacionales de yihadistas al Estado Islámico de parte de yihadistas de África o del sudeste asiático. Por tanto, evidentemente creo que esta campaña ha sido un desastre. Aparte de los ataques aéreos, Washington pasó a entrenar a la oposición moderada siria con un doble objetivo:
afrontar la amenaza yihadista y resolver el conflicto sirio. Una estrategia vista por algunos países como nociva. Cuando Washington convocó a una coalición internacional, se basó en el apoyo del gobierno iraquí, pero no en el gobierno sirio. Desde entonces hemos destacado lo ilegal y contraproducente que es esa lucha, porque viola el derecho internacional. Pero lo principal aquí es que hasta ahora, cuando los estadounidenses instruían a los rebeldes de la llamada oposición moderada en países vecinos, la mayoría de esos rebeldes pasaban a las filas extremistas. Otros señalan que esta lucha es también ilegal porque el Congreso norteamericano aún no ha autorizado las acciones bélicas del país contra el Estado Islámico. Entre tanto, Washington rechaza cualquier colaboración con las autoridades sirias y se empeña en derrocar al presidente Bashar al-Assad. Según varios expertos, la erradicación del terrorismo es solamente una excusa para la consecución de otros objetivos geoestratégicos de Estados Unidos. Estados Unidos, así como otras potencias occidentales de la Unión Europea, como Turquía o los países del Golfo, no tienen un interés real en acabar con el ISIS. El verdadero objetivo es acabar con Assad, acabar con gobiernos democráticos en Oriente Medio que establecen una política independiente en su perspectiva internacional, así como en determinados momentos acuerdos comerciales, económicos y militares con Rusia o con China. Muchos destacan que la marea de guerra en Oriente Medio no está disminuyendo, como afirmó el presidente Obama al retirar sus tropas de Irak. Y en la marea preelectoral de Estados Unidos, los políticos pasan a culparse unos a otros por la aparición y expansión del grupo islamista. El Estado Islámico creció mientras Estados Unidos se desentendía del Oriente Medio e ignoró la amenaza, y donde estuvo la entonces secretaria de Estado Clinton, al igual que el presidente, se opuso al aumento de tropas. Luego se sumó para asumir la responsabilidad de su éxito y después se quedó a la espera mientras esa trabajada victoria de las fuerzas estadounidenses y aliadas se tiraba por la borda. Hillary Clinton, a su vez, responsabiliza a George Bush por el auge del terrorismo en Oriente Medio. Entre toda la variedad de opiniones y estrategias, varios estudios atribuyen los principales avances en la lucha contra el movimiento islámico a la milicia kurda. Estos informes despiertan aún más escepticismo entre la opinión pública ante las tácticas de la coalición internacional. Ahora, para entender más sobre el Estado Islámico y sus objetivos, vamos a Buenos Aires para conversar con la politóloga Mariela Cuadro, quien también es especialista en Medio Oriente. Gracias, Mariela, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva, gracias por la invitación. Mariela, en primer lugar, ¿por qué el Estado Islámico sigue trayendo tantos seguidores que incluso vienen de países occidentales? Creo que, en primer lugar, hay un atractivo que está vinculado con la identidad islámica que dice este grupo, de la que dice este grupo ser portador. Me parece que en ese sentido hay muchas personas en Occidente, particularmente en Europa, que se sienten de alguna manera llamadas por esta identidad musulmana, lo cual creo que da cuenta de una incapacidad por parte de los países en los que viven para cobijarlos bajo la identidad de esos países en los que habitan. Por otro lado, me parece que también algunas políticas que han sido en parte respuestas a los fenómenos generados por el Estado Islámico, también son respuestas por parte de los estados occidentales de una clara discriminación hacia la comunidad musulmana que vive en esos estados, con lo cual esto genera que esas personas se sientan de alguna manera discriminadas y se sientan, por lo tanto, atraídas por el discurso del Estado Islámico. Pero ahora, una de sus maneras más efectivas de atraer y reclutar a estas personas del mundo occidental ha sido a través, por ejemplo, de redes sociales, Facebook, Twitter. ¿Esto no es una contradicción con ese estado de ley estricta bajo lo cual vive el Estado Islámico, la ley Sharia? Lo más interesante que podemos hacer desde acá es tratar de sacar del centro de la discusión la cuestión del Islam. Porque me parece que finalmente lo que terminamos haciendo es pegando de alguna manera el significante o la palabra Islam, la idea del Islam, con la práctica de estos grupos que al mismo tiempo son calificados como terroristas, con lo cual terminamos haciendo una especie de
encuentro, de provocando un encuentro entre el Islam y el terrorismo, que me parece que es un encuentro que no conduce hacia ningún lado. Yo creo que este grupo es un grupo político y como grupo político utiliza todas las herramientas que están a su disposición, entre las cuales se cuentan las redes sociales e Internet en líneas generales, y utiliza para llevar adeptos a su causa. Lo hace utilizando la identidad islámica, que es una identidad que evidentemente genera algún tipo de atracción por parte de musulmanes, no necesariamente árabes. El Estado Islámico ha tomado terreno bajo fuerza en Siria y en Irak. En el caso de Siria, significa que el gobierno de Bashar al-Assad ya ha perdido control sobre su país. ¿Y qué papel, qué responsabilidad tiene Estados Unidos en esa situación? Sí, que el gobierno de Bashar al-Assad claramente ha perdido control sobre parte, por lo menos, del territorio sirio, no sobre todo el territorio sirio, sigue controlando espacios y territorio muy importante. Y creo que Estados Unidos tiene un papel muy fuerte, ha jugado un papel muy importante en esta destrucción del Estado sirio, que es lo que posibilitó, por otro lado, la construcción de un Estado paralelo en territorio sirio. Sí me parece que el caos generado en Siria ha sido producto de la política de Estados Unidos y de sus aliados en la región. Por aliados en la región me refiero a Arabia Saudita, me refiero a Turquía, me refiero a Jordania, me refiero a Qatar. Todos estos estados han contribuido con el caos, han contribuido con armas, han contribuido con el permiso para dejar pasar a combatientes a luchar contra el gobierno de Bashar al-Assad, que en un principio Estados Unidos quería derrocar. Una última pregunta, Mariela, y es ¿qué debería ser la reacción internacional para neutralizar el avance del Estado Islámico? ¿Falta mayor acción militar o eso sería peor? No, yo creo que la respuesta militar la han probado con Al-Qaeda, la han probado con el Estado Islámico. Creo que hay que dejar de pensar en términos de respuesta militar. Me parece entonces que una política más integral, más vinculada a los aspectos sociales, a los aspectos económicos, creo que sería muchísimo más fructífera que la continuación de bombardeos que además no olvidemos que son bombardeos por aire, con lo cual terminan afectando principalmente a los civiles que viven en esa región. Bueno, es un tema muy complejo que nos preocupa a todos. Agradecemos mucho tus comentarios y análisis, Mariela, con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Eva. Te mando un saludo. Y de nuevo estamos ante un momento decisivo. ¿Cómo se debería actuar para frenar y neutralizar la amenaza que representa el Estado Islámico y su campaña de terror? ¿Otra guerra más? Lo que sí es cierto es que la comunidad internacional debería desarrollar una estrategia conjunta para frenar lo que podría ser la amenaza más grave de nuestra historia antes de que sea tarde. Después de un ataque contra militares venezolanos en la frontera con Colombia, que fue presuntamente realizado por paramilitares colombianos, el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre indefinido de la frontera entre Venezuela y Colombia. También declaró un estado de excepción en algunos municipios del estado Táchira, que mantiene la frontera con Colombia. Ahora, esta decisión, según el presidente Maduro, no afecta a los derechos constitucionales de los habitantes de la zona, tampoco afecta los derechos de los ciudadanos colombianos. Hay millones de ciudadanos colombianos en Venezuela que han buscado refugio en su país vecino debido a la guerra civil que ha afectado a Colombia durante más de medio siglo. Ahora, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha dicho que el cierre de la frontera es una decisión injusta y ha reiterado la bienvenida a los venezolanos en Colombia. Pero esa decisión de cerrar la frontera no fue solamente por esa violencia paramilitar en esta ocasión, sino también porque se estima que más de 40% de los productos de consumo de Venezuela pasan ilegalmente por la frontera con Colombia, donde son vendidos como contrabando. Eso ha afectado a Venezuela de manera muy grave, un sabotaje a la economía venezolana y también un fuerte desabastecimiento de esos productos. Escuchamos un comentario sobre este tema.
El Estado venezolano, en uso de sus facultades, se está defendiendo correctamente, siguiendo vías de derecho, apegado al derecho internacional. Es de esperarse que todo esto tienda a solucionarse diplomáticamente. Lo que pasa es que los paramilitares han jugado siempre un papel de fuerza de choque, un virtual ejército, pequeño ejército de ocupación en la frontera, para crear un clima de terror, de ingobernabilidad. La derecha venezolana ahora está diciendo que todo esto es un plan urdido por el mismo gobierno de Nicolás Maduro para mantener el estado de excepción en el estado Táchira, para evitar que allí pueda ganar la oposición en los próximos comicios del 6 de diciembre, comicios parlamentarios. En realidad es una medida más de tantas que implementa la derecha venezolana y de Washington para bombardear la revolución bolivariana. El paramilitarismo colombiano, de la mano del expresidente Álvaro Uribe, ha jugado siempre un papel de arma de guerra contra Venezuela. Como todo fenómeno en Latinoamérica, hay que leerlo siempre en la clave de Washington por atrás de todo esto. Washington sigue presionando, intentando desestabilizar al gobierno bolivariano. El problema de los paramilitares colombianos en Venezuela no es nuevo. Durante el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, paramilitares bajo el control del expresidente colombiano Álvaro Uribe estuvieron involucrados en diferentes planes de asesinar al presidente Chávez y desestabilizar a su gobierno. También los habitantes de Táchira han sufrido la brutalidad paramilitar durante años. Ya es hora para Venezuela de recuperar su soberanía en esa región. La semana pasada preguntamos su opinión sobre cómo resolver el caso de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, y las respuestas de ustedes fueron variadas. Algunos pensaban que deberían trasladarlo a Ecuador, donde ha recibido asilo, y otros pensaban que mejor debería resolver primero su caso judicial en Suecia. En nuestra página web, Matías Otero comentó: libertad para Julian. La humanidad todo debería pedir su libertad simplemente porque personas como él le dan una luz de esperanza a las generaciones futuras. Y en Twitter, @EGBEspaís nos comentó: la solución para mí es que Inglaterra dé un salvoconducto para traerlo a Ecuador hasta resolver su situación legal. Y los dejamos con la pregunta de hoy: ¿qué piensa sobre el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia? Escríbeme en Twitter, @EvaGollinger, o coméntalo en nuestra página web en actualidad.rt.com, donde también pueden conseguir las ediciones anteriores de nuestro programa y también mi blog. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Tsipras también había prometido que no iba a implementar medidas de austeridad en cuanto a cualquier acuerdo que se podría lograr con los acreedores internacionales. La deuda de Grecia era casi impagable, una deuda multimillonaria. Pero luego de meses de negociaciones, Tsipras pactó con la Troika y finalmente logró un acuerdo en lo cual se incluían medidas de austeridad. Eso a pesar de que el 5 de septiembre, el pacto firmado por Tsipras con los acreedores internacionales para resolver la deuda multimillonaria de Grecia fue rechazado por muchos de los seguidores de Syriza, que eligieron al joven griego por su postura inicial en contra de la austeridad. ¿Fueron traicionados por su líder? Mientras el Estado Islámico expande su territorio en Irak y Siria, aumentan los ataques terroristas realizados en su nombre a nivel mundial. El grupo Jihadi ha declarado un nuevo califato, anunciando su guerra a muerte en contra del Occidente, hablando de comida y otros productos de consumo que ilegalmente pasan a Colombia como parte del saboteo contra la economía de Venezuela. La victoria electoral de Syriza, la coalición de la izquierda radical en Grecia a principios de 2015, fue un gran aliento para un país que ha sufrido una grave crisis económica durante los últimos años.
El líder de Syriza, quien se convirtió en el primer ministro, Alexis Tsipras, había prometido a sus seguidores no doblarse ante los acreedores internacionales, la llamada Troika, el Banco Central y todo lo que no se subordinan a sus estrictas reglas islámicas. Los gobiernos de Siria e Irak están bajo peligro con la presencia del Estado Islámico y las coaliciones internacionales no logran parar su violento avance. Un nuevo conflicto fronterizo amenaza la relación entre Colombia y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro cerró la frontera con su país vecino de manera indefinida, con la intención de frenar los ataques de paramilitares colombianos en contra de militares venezolanos. La frontera colombiana-venezolana también fue cerrada para evitar el contrabando. Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Goldinger. Comenzamos con los titulares. La crisis en Grecia sigue en marcha. El primer ministro Alexis Tsipras ha renunciado y el país celebraría nuevas elecciones previstas para el 20.